Bueno, no sé si alguna vez ustedes han observado un caso en que los padres de un niño están haciendo algo que conviene a su niño, pero que el niño no entiende lo que están haciendo sus padres, no aprecia lo que están haciendo y quizás aún menosprecia a sus padres. Por ejemplo, podría haber un caso en que un niño menosprecia a sus padres porque ve que se vistan con ropa vieja, que no se vistan con ropa de moda, y sin darse cuenta que sus padres se visten así para poder gastar más de su dinero para cubrir a las necesidades de su hijo. Entonces, en tal caso, un niño que está menospreciando a sus padres realmente debe admirarles y debe apreciarles y debe apreciar que sus padres están sufriendo por su bien, o sea, para su bienestar. Y bueno, algo similar a este caso que estoy describiendo es lo que estaba pasando en Corinto, entre Pablo y algunos de la congregación en la ciudad de Corinto que él mismo había fundado. Como hemos mencionado en nuestro estudio de segundo de Corintios, parece que después de salir Pablo de la ciudad de Corinto, que entraron algunos maestros falsos en la iglesia. Y estos maestros falsos eran lo que hemos descrito triunfalistas. Eran triunfalistas, es decir, que ellos creían y enseñaban que un siervo de Cristo debe simplemente pasar de victoria en victoria, que nunca debe sufrir, que nunca debe pasar por dificultades, que la vida cristiana debe ser de pasar en victoria y que así debe ser un ministro o un siervo de Dios. Entonces parece que ellos a los corintios, cuando llegaron ahí, que ellos criticaban a Pablo porque él había sufrido mucho. Ellos pensaban que estas cosas, que el sufrimiento de Pablo demostraba que él no era un verdadero siervo de Dios. Y bueno, vamos a ver algo de la respuesta de Pablo en nuestro texto hoy. Entonces, en nuestro texto, en la respuesta de Pablo, creo que vemos esta idea clave. Creo que este es el punto de Pablo en el texto y luego voy a explicar cómo creo que esto se aplica a nosotros. Creo que lo que Pablo quiere decir aquí es que lo que algunos en la iglesia de Corinto y lo que los maestros falsos menospreciaban en Pablo y lo que ellos creían que le descalificaba a Pablo de ser un verdadero siervo de Cristo, o sea, su sufrimiento, de hecho le validó a Pablo. Y el sufrimiento de Pablo había servido y estaba sirviendo para el bien de la iglesia de Corinto. Es decir, que algunas personas en la iglesia estaban siendo tentados a menospreciar a Pablo porque sufría sin darse cuenta que ellos estaban beneficiando de su sufrimiento. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Yo creo que el principio aquí que nosotros debemos entender, que se aplica a nosotros, es que Dios quiere exaltar a sí mismo y demostrar a su poder. Entonces, por diseño, Dios obra por medio de personas débiles. Dios desea exaltar a sí mismo y a su poder. Entonces, por medio de su diseño, Él obra por medio de personas débiles y personas que sufren. Entonces, lo que veremos hoy, yo creo que nos ayudaría a entender algo acerca de la naturaleza fundamental del cristianismo. Que el cristianismo no es simplemente pasar de triunfo en triunfo, sino que el cristianismo para cada uno de nosotros que es un cristiano incluye el sufrimiento. Creo que lo que veremos hoy también nos ayudaría a entender cuál debe ser nuestra actitud frente al sufrimiento. Creo que nos va a ayudar a entender cómo podemos soportar el sufrimiento y creo que también nos ayudaría a entender cómo podemos ser motivados a soportar el sufrimiento. Entonces, hoy vamos a pensar en el tema del poder y la debilidad.
y estamos pensando en el tema del poder de Dios y la debilidad nuestra. Y para ver esto he dividido al texto en 4 partes, o vamos a ver a 4 puntos. Primero vamos a ver en el versículo 7 el contraste entre el evangelio glorioso y los mensajeros débiles. Vemos un contraste fuerte ahí en el versículo 7. Luego en versículos de 8 a 11 vamos a ver a Pablo ilustrar con su propia vida cómo se ve la debilidad en la vida de un siervo de Dios. Luego en versículos 7, 10, 11, 12 y 15 veremos algunos de los resultados de la debilidad, o sea, cómo Dios obra por medio de nuestra debilidad. Y luego en versículos de 13 a 18 veremos la motivación para perseverar en la debilidad. Veremos lo que nos puede motivar a no desmayarnos, sino a seguir firmes al Señor, aún en medio de sufrimiento y debilidad. Entonces vamos a comenzar con el contraste en versículo 7, el contraste entre el evangelio glorioso y mensajeros débiles. Así dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como dije, parece que los maestros falsos que entraron en la ciudad de Corinto después de Pablo pensaban que los mensajeros del evangelio no deberían de sufrir, sino que simplemente deberían pasar de triunfo en triunfo. Y Pablo, con un fuerte contraste aquí, explica que aunque el evangelio es glorioso, que los mensajeros del evangelio son débiles, y que esto, como dije, es por el diseño de Dios. Pero para ver este contraste debemos recordar el versículo 6 que vimos la semana pasada. La semana pasada en versículo 6 Pablo terminó hablando acerca del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora en versículo 7 él dice que este conocimiento, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o sea, la conversión, la salvación, el evangelio, el conocimiento de Dios por medio del evangelio, Pablo lo describe ahora en versículo 7 como un tesoro. Este conocimiento es un tesoro, es algo para valorar, realmente es un tesoro. Pero aquí en versículo 7 es donde vemos un contraste sorprendente. Usualmente esperaríamos que alguien llevaría un tesoro en un envase también elegante, en un envase que también es de mucho valor. Qué extraño sería, por ejemplo, ver a alguien llevar quizás una corona de una reina con muchas joyas en una bolsa de plástico. No, esperaríamos que fuera un envase también elegante. Pero Pablo nos presenta tal contraste sorprendente aquí. Él dice que el tesoro glorioso del evangelio es llevado por personas que son como vasos de barro. ¿Y cómo eran los vasos de barro en el día de Pablo? Bueno, en el día de Pablo, vasos de barro eran muy comunes. Las personas los usaban para cosas cotidianas. No había nada especial en los vasos de barro. También los vasos de barro eran frágiles. Muy fácilmente se rompían y las personas las botaban. O sea, no duraban mucho tiempo. Y por consiguiente eran baratos. Entonces vasos de barro eran frágiles y baratos y fácilmente se quebrantaron. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo? Su punto es que aunque el evangelio es glorioso, que los mensajeros del evangelio son frágiles y débiles. Otra vez, ¿por qué? Por el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea exaltar a sí mismo. Dios es celoso por su propia gloria. Desea exaltar a sí mismo y no a los hombres. Y Él quiere que sea claro a todos que el poder del evangelio, el poder de la salvación en el evangelio y el avance del evangelio no se debe al poder humano, sino a su poder divino. Dios quiere que esto sea claro para todos.
Y entonces cuando Dios usa a personas débiles, resalta este punto. Aclara que es el poder divino de Dios que está obrando. Y bueno, este contraste que Pablo presenta entonces es una respuesta a la enseñanza falsa de estos falsos maestros. Ellos decían que si el evangelio es glorioso, entonces los mensajeros también deben ser gloriosos. Pero Pablo dice que no es así. Ahora, ¿qué debemos apreciar nosotros aquí? Debemos entender entonces, los de nosotros que somos cristianos, que ser un hijo de Dios y un siervo de Cristo no implica que no sufriremos. No implica que no seremos débiles. Debemos entender el diseño de Dios y su deseo de exaltar a sí mismo por nuestra debilidad. ¿Por qué? Para que no seamos sorprendidos cuando encontramos que somos débiles y que sufrimos al servir a Cristo. Tenemos que captar este punto para que luego no seamos sorprendidos. Entonces debemos entender que Dios desea exaltar a sí mismo al obrar por nosotros por medio de nuestra debilidad. Ahora en versículos de 8 a 11, Pablo pasa a explicar cómo se ve esta debilidad. En versículos 8 y 9, él explica cómo se ve en su propia vida. Y luego en versículos de 10 y 11 explica el significado de estas cosas. Voy a volver a leer de 8 a 11. Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces en versículos 8 y 9, Pablo explica 4 maneras que se ha visto la debilidad en su propia vida, pero también como él ha visto la liberación del Señor de diversas circunstancias. Entonces primero él dice que él fue atribulado. Esto quiere decir literalmente que fue apretado o presionado. Y van a recordar que en capítulo 1, versículos de 5 a 10, que Pablo mencionó el ser atribulado. Y ahí mencionó una experiencia en que básicamente se encontró atrapado sin manera de escaparse y pensaba que iba a morir. Entonces él estaba atribulado o presionado o atrapado. Pero segundo, él dice que fue también en apuros, se encontró en dificultades. De hecho, algunas traducciones aquí lo traducen como perplejo, que a veces se encontraba perplejo, es decir, sin realmente poder entender lo que le estaba pasando, sin poder saber qué hacer. Y Pablo describió esto también en capítulo 1, en versículo 8. Dijo que cuando se encontró en esta situación que mencionó, que estaba abrumado sobremanera. O sea, sintió como no tenía idea qué hacer. Estaba abrumado, sobrecargado, perplejo. Luego él dice que fue perseguido. Ser perseguido es literalmente ser cazado. O sea, y nosotros vemos esto en el libro de Hechos. Al leer el libro de Hechos, leemos acerca de los viajes misioneros que hacía Pablo, pero también en casi todo lugar donde él iba, le seguían sus oponentes. Y podríamos decir que le estaban persiguiendo, le estaban cazando. Le seguían y buscaban hacerle daño donde quiera que él iba. Y luego cuarto, Pablo dice que fue derribado. Este es el lenguaje de combate, es ser derribado en una lucha o en una batalla. Y tenemos uno de varios ejemplos en su vida. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, en Listra le llevaron a Pablo fuera de la ciudad, le apedrearon, pensaron que él había muerto o que iba a morir y lo dejaron ahí.
Entonces literalmente ahí fue una ocasión en que él fue derribado, en que fue derribado en una lucha, una batalla. Sin embargo, aunque Pablo sufrió y su sufrimiento mostró su debilidad, de todos modos, en cada uno de estos casos que él menciona, él no se desmayó y no fue abandonado por Dios. Dios le preservó. Él dice que fue atribulado pero no angustiado, en apuros pero no desesperado, perseguido pero no desamparado por Dios, y derribado pero no destruido. O sea, hasta el momento en que él escribe, aunque ha sufrido físicamente, aunque ha sido apedreado, no murió. Y aunque estaba perplejo sin realmente entender qué hacer, sin embargo no perdió su esperanza. Y aunque estaba perseguido, él confiaba que Dios no le había abandonado. Luego en versículos 10 y 11 Pablo explica el significado de este sufrimiento. Él dice que en este sufrimiento que estaba llevando la muerte de Jesús, versículo 10, y que estaba siendo entregado a la muerte, versículo 11, para que la vida de Jesús se manifieste. Entonces Pablo, al sufrir para el avance del evangelio y al experimentar también la liberación del Señor de diversas circunstancias, estaba repitiendo el patrón de Cristo. Estaba repitiendo el patrón que se había visto en la vida y la muerte y la resurrección de Jesús. Cristo sufrió, inclusive hasta murió en la cruz, pero luego fue liberado de la muerte y así dio vida a los suyos por medio de su muerte. Entonces Pablo dice que de la misma manera, para hacer llegar al pueblo de Cristo el beneficio de la obra de Cristo, requiere el sufrimiento de los siervos de Cristo y de los mensajeros del evangelio. Yo creo que esto es lo que Pablo tenía en mente en Colosenses 1:24. Él básicamente ahí explicó este mismo principio. Él dijo: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo, como siervo de Dios, sufrió, pero no fue vencido por su sufrimiento, ni abandonado por Dios, sino que en su sufrimiento él repitió el patrón de Cristo. La cruz, luego la corona; sufrimiento, luego la gloria. Entonces, para nosotros otra vez debemos entender que al servir a Cristo, que es probable que vamos a sufrir. De hecho, Pablo dice esto en 2 de Timoteo 4:12, que al servir a Cristo vamos a ser perseguidos. Entonces debemos entender nosotros que al servir a Cristo es probable que vamos a sufrir, pero que en el sufrimiento Dios no nos abandonará. Dios estaría con nosotros en medio del sufrimiento, y que Dios usa a nuestro sufrimiento. O sea, no hay nada que pasa en vano para un hijo de Dios, mucho menos si estamos sufriendo al servir a Cristo. No es para nada. Si tú sufres al servir a Cristo, Dios lo usará. Dios usa al sufrimiento de sus hijos para avanzar al evangelio y el reino de Dios. Esto entonces ahora nos lleva a considerar los resultados de la debilidad. O sea, cómo es que vemos aún en este texto que Dios usa a la debilidad de sus hijos. Y ya hemos visto algunos de estos resultados, pero los voy a mencionar otra vez. Entonces, tomando en cuenta todo el texto, yo veo por lo menos 4 maneras que Dios usa la debilidad y el sufrimiento de sus hijos. Primero, en versículo 7 vimos que por medio de nuestra debilidad Dios resalta su poder. Si Dios usara a personas que en los ojos del mundo eran muy capaces y fuertes, y si solo usara a personas que nunca sufren,
podría parecer al mundo que el avance del evangelio es una consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque usualmente, lógicamente, las personas fuertes tienden a prosperar y a hacer bien en lo que hacen, tienden a triunfar. Entonces, si Dios solo usara personas así y si el evangelio avanzara, el mundo diría, sí, pero claro que está avanzando. Mira cómo está avanzando por medio de personas muy capacitados y muy fuertes y muy dotados en sí mismo, ¿no? Que tienen mucha habilidad. Pero cuando Dios usa a personas débiles, cuando Dios usa a personas que sufran y aún así el evangelio y el reino de Dios crece, esto no es el resultado que el mundo esperaría. Esto dejaría al mundo confundido diciendo, pero ¿cómo es que esto pasa? ¿Por qué es que esta cosa que se llama el cristianismo sigue? ¿Cómo es que sigue creciendo por medio de personas débiles y que están sufriendo? Y cuando esto pasa, demuestra que Dios, el Dios poderoso, está obrando. Demuestra que está avanzando por el poder de Dios y no por el poder humano. Un segundo resultado que ya hemos visto en versículos 10 y 11 es que por medio del sufrimiento de los siervos de Dios, que la vida de Jesús se manifieste. Entonces Pablo, al sufrir, pero al experimentar la ayuda de Dios en el sufrimiento, revelaba el poder y la vida de Jesús. Y por medio de ese sufrimiento, Dios hizo llegar a las personas el beneficio de lo que Jesús hizo. Entonces, por medio de nuestro sufrimiento se manifiesta el poder y la vida de Jesús. Y vemos algo similar en el versículo 12. En versículo 12 dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, un tercer resultado es que por la debilidad y el sufrimiento de los siervos de Dios, las personas llegan a tener vida y crecimiento espiritual. Y esto es básicamente lo que quise ilustrar al principio, el punto que Pablo está haciendo acá. Pablo nos sorprende acá en versículo 12. Esperaríamos que Pablo diría que a los corintios que la muerte y la vida actúa en Pablo, o que él diría que la muerte y la vida actúa en los corintios. Pero esto no es lo que Pablo dice. Pablo dice que la muerte actúa en él como apóstol, como siervo de Dios, como aquel que les ha traído el evangelio, pero que la vida actúa en los corintios. Entonces Pablo, como apóstol que está siendo acusado por los falsos maestros de no ser legítimo porque sufre, aclara a los corintios que no solo no deben creer la mentira de los maestros falsos, no solo deben de creer que el sufrimiento de Pablo le descalifica, no deben de creer que deben de menospreciar a Pablo porque sufre y a lo mejor no es de Dios, sino que ellos deben de entender que ellos están beneficiando por el sufrimiento de Pablo. Que Dios ha usado el sufrimiento de Pablo para hacerles llegar el evangelio, y que hasta el día del momento en que Pablo escribe, que Dios está usando lo que Pablo ha sufrido y está sufriendo para ayudarles a ellos crecer en su fe. Más allá, en capítulo 11, versículo 2, Pablo va a comparar a sí mismo como un padre espiritual a la iglesia en Corinto. Entonces aquí básicamente lo que Pablo está diciendo es que como un padre espiritual, él se ha sacrificado y se está sacrificando por el bienestar de sus hijos espirituales. Que aunque él está viviendo esta debilidad y este sufrimiento y esto que él describe como si fuera muerte, que sin embargo Dios lo está usando para el beneficio de los corintios, que ellos están creciendo. Por esto él dice que la muerte actúa en él, pero la vida en ellos. Entonces, aplicación para nosotros que somos cristianos, que queremos ser usados por el Señor.
para ayudar a otros a llegar a conocer a Cristo, o para ayudarles a crecer. A veces, para hacer el evangelio, que el evangelio llegue a alguien, o para ayudar a alguien a crecer en su fe, nos va a costar. Nos va a costar algo. Podría costarnos nuestro tiempo, podría costarnos nuestra comodidad, podría aún costarnos nuestra reputación, podría sujetarnos a las críticas o al menosprecio o el desprecio del mundo. Nos va a costar algo. Así fue con Pablo y así es con nosotros. Entonces tengamos cuidado con menospreciar el sufrimiento nuestro o de otros. Y finalmente, cuarto resultado de la debilidad de Pablo y la gran meta de todo esto, el resultado más importante de nuestra debilidad es la gloria de Dios. Vean al versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces Pablo dice en versículo 15 que por medio de su sufrimiento, que la gracia llega a las personas, en este caso a los corintios. Y luego él dice que cuando la gracia llega, cuando la salvación llega, esto produce acción de gracias a Dios, lo cual sobreabunda para la gloria de Dios. Entonces, el diseño de Dios es de obrar por medio de personas débiles para mostrar que es su poder y no lo nuestro, para que Él sea glorificado. Ese es el gran y más importante resultado de nuestra debilidad, es que lleva a la gloria de Dios. Bueno, ahora en versículos de 13 a 18 vemos tres cosas que motivaron a Pablo a perseverar en el ministerio en medio de la debilidad y el sufrimiento. Acuérdense que en el 4:1 Pablo había dicho que no se desmayaba, ¿no? En 4:1 él dijo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y luego nuevamente en nuestro texto en versículo 16 dice algo similar. Dice: por tanto no desmayamos. Es decir, que Pablo sigue explicando por qué él no tira la toalla, por qué no se rinde, por qué no dice: ¿sabes qué? He sufrido demasiado, ya no lo aguanto, me rindo, vuelvo a mi hogar y voy a olvidar de todo esto. ¿Por qué no hizo esto Pablo? ¿Por qué no se rindió? ¿Por qué no se desmayó? Bueno, aquí en el texto Pablo nos va a explicar por qué no perdió su ánimo, sino por qué perseveró aún en la debilidad. En estos versículos Pablo menciona tres cosas que le motivaron. Lo primero que le motivó a no desmayarse, a no tirar la toalla, fue la esperanza de la resurrección. Le motivó la esperanza de la resurrección. En el versículo 13, Pablo cita al Salmo 116, versículo 10, donde el salmista tiene confianza para hablar, para contar las cosas que el Señor había hecho después de haber sido rescatado por el Señor de la muerte. Entonces Pablo compara su situación a la situación del salmista. Recuerdan que en capítulo 1, versículos 8 y 9, Pablo cuenta una experiencia en que casi murió y el Señor le rescató. Pablo pensaba que iba a morir, pero no murió porque el Señor le rescató. Entonces en versículos 10 a 12, en nuestro texto, Pablo aludió a esta experiencia. Y ahora dice en versículos 13, 14 que él lleva a cabo su ministerio, que hablaba, que predicaba por fe, sabiendo que Dios le iba a resucitar al final. Entonces, a la luz del versículo 13 y entonces el Salmo 116, vemos que una de las cosas que dio confianza a Pablo que iba a ser resucitado en el futuro fue la obra pasada de Dios en su vida.
fue la fidelidad de Dios que él ya había visto en su vida. Y creo que por eso cantamos tanto hoy acerca de la fidelidad de Dios, porque esta fue una de las cosas que motivó a Pablo, que le dio la confianza que Dios le iba a resucitar. Es decir, que Pablo había visto a Dios en varias ocasiones rescatarle de situaciones temporales en su vida. Y estas experiencias de rescate, de salvación, le dieron la confianza que Dios le iba a rescatar al final de la muerte eterna. O sea, haber visto a la fidelidad y el rescate de Dios en su vida en diversas situaciones temporales, él tuvo la confianza que Dios le iba a rescatar al final de la muerte eterna. Hay buena aplicación aquí para nosotros. Ciertamente nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana y pelear la batalla de la vida cristiana por fe. O sea, creyéndole al Señor, creyendo las cosas que Él nos dice en su palabra, creyendo a sus promesas. Debemos creerle a Dios y a sus promesas, especialmente sus promesas acerca de la vida eterna, acerca de lo que nos espera, lo cual nos motiva a sufrir, a soportar el sufrimiento. Pero una de las cosas que nos puede motivar a confiar en la futura fidelidad de Dios es recordar a la fidelidad pasada de Dios que vemos tanto en la Escritura, pero también en nuestras propias vidas. Si tú has vivido como cristiano suficiente tiempo, tú también has visto a la fidelidad del Señor. Tú también podrías testificar de su fidelidad. Entonces yo creo que hay valor para nosotros en nuestra vida cristiana en frecuentemente tomar tiempo para recordar, como disciplina, frecuentemente tomar tiempo para recordar todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. O sea, recordar cómo te salvó, recordar cómo eras antes y cómo fue que el evangelio llegó a ti y cómo fue el que el Señor te salvó. Recordar también cómo te ha sostenido, cómo te ha mantenido a pie y todavía en la lucha y en la batalla. Recordar también respuestas claras a tus oraciones, momentos en que has visto con claridad la realidad de Dios y la realidad de que te estaba escuchando y su fidelidad. Y recordar también experiencias de su provisión y ayuda especial. Pero otra cosa también que vemos aquí que dio a Pablo confianza en su propia futura resurrección fue la resurrección de Cristo. Él expresa esto en el versículo 14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces Pablo ve en la experiencia de Cristo el patrón para sí mismo, pero también el patrón para nosotros, que estamos en Cristo. Tal como Cristo murió, pero luego fue resucitado, así será también con los cristianos. Entonces la resurrección de Cristo provee el modelo que nosotros vamos a seguir. En la resurrección de Cristo vemos la evidencia o la prueba de nuestra propia resurrección futura. Dios me dice en su palabra que aunque yo muera, seré resucitado, que viviré con Cristo en un cuerpo glorificado. ¿Cómo puedo saber que esto es cierto, que esto es real? Una de las maneras es por ver a la resurrección de Cristo. Ahí tenemos una prueba, una evidencia, ahí tenemos el modelo que nosotros vamos a seguir. Entonces Pablo fue motivado a perseverar en la debilidad y el sufrimiento por la esperanza de la resurrección, por la esperanza de vida eterna. Y nosotros no debemos perder de vista aquí entonces el punto. No debemos perder de vista este punto y así cometer el mismo error que los maestros falsos en Corinto estaban cometiendo. Es probable que aún como siervos de Dios vamos a sufrir en esta vida. Y si nosotros esperamos a nuestra recompensa en esta vida,
Si pensamos que todo nos irá bien porque somos siervos de Cristo, porque seguimos a Cristo, vamos a terminar decepcionados. Que entendamos esto con claridad. Si tú piensas que todo te irá bien porque eres un seguidor de Cristo, vas a terminar decepcionado y culpando a Dios. Y diciendo, no, pero yo estaba siguiendo a Cristo y X me pasó y estoy sufriendo, a lo mejor no es real. Que sepas que esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que como siervo de Dios vas a sufrir. Y la recompensa que Dios nos promete no está en esta vida. La recompensa que nos promete está en la resurrección. Está en la vida eterna. Entonces debemos ser instruidos. Y debemos aprender a poner a nuestra esperanza donde Dios dice que se encuentra nuestra esperanza. No en esta vida, sino en la vida eterna. Pero en el versículo 16 vemos una segunda motivación que sí nos sostiene también aquí en esta vida. En versículo 16 Pablo dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces en versículo 16 vemos una segunda motivación. Pablo dice que no se desmaya aunque su hombre exterior se va desgastando, porque su hombre interior se renueva día a día. Entonces aquí Pablo dice que aunque sufre en su cuerpo y entiende que su cuerpo va a morir, que no pierde el ánimo porque en medio del sufrimiento físico, él está siendo renovado espiritualmente. Recuerden lo que vimos en 3:18. En 3:18 él dijo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces ahí Pablo dijo que al haber sido salvos, que nosotros estamos siendo transformados al mirar a Cristo. Entonces, aún en medio del sufrimiento físico, la transformación espiritual que experimentaba dio esperanza a Pablo. Entonces, otra vez, debemos asegurar que nuestras expectativas y que nuestra esperanza está en lo que la Escritura dice y que está en lo que la Escritura nos promete. A menos que si Cristo vuelve durante nuestras vidas, eventualmente nuestros cuerpos se van a desgastar y van a morir. Nuestra esperanza no es nunca enfermarnos ni sufrir, no es no morir. Esta no es nuestra esperanza, no es lo que Dios nos promete, sino nuestra esperanza se encuentra en la resurrección. Y aquí ahora en versículo 16 vemos que también se encuentra en conocer a Dios en medio del sufrimiento en esta vida. Es conocer a Dios y estar transformado al conocer a Dios y al caminar a Dios en medio del sufrimiento en esta vida. Entonces, resumiendo sus primeros dos motivaciones, podríamos decir que tercero, en versículos 17 y 18, vemos que Pablo fue motivado a perseverar en el sufrimiento y en la debilidad, fue motivado por tener una perspectiva eterna. Vean a versículos 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces Pablo comienza describiendo esta perspectiva por darnos otro contraste en el versículo 17. Él ahí usa tres palabras para describir a su sufrimiento y dice que este sufrimiento entonces está llevando a su futura esperanza, que también describe con tres palabras. Entonces, ¿cómo describe él a su sufrimiento? Vuelve a describirlo como tribulación, que es ser presionado o apretado, y describe a esta tribulación con dos descripciones. Primero dice que su tribulación es leve.
Y realmente, sabiendo las cosas que Pablo sufrió, las cosas que él comparte en 2 de Corintios, las cosas que leemos en el libro de Hechos, es increíble. Es increíble que él podría decir que esta tribulación es leve. O sea, leerlo nosotros, creo que ninguno de nosotros ha sufrido como él sufrió. Y probablemente ninguno de nosotros diría, no, esto es leve, esto no es nada, realmente no es algo pesado. Pero Pablo dice que es leve, y yo creo que lo dice porque también él entiende que es momentánea. Es momentánea. Él entendió que su sufrimiento eventualmente iba a terminar. Y esto lleva entonces a la descripción que Pablo da de su esperanza. Dice que su sufrimiento momentáneo está llevando a su esperanza eterna. Su sufrimiento iba a terminar, pero su esperanza iba a ser eterna, para siempre. ¿Y qué iba a experimentar por la eternidad? Podríamos describirlo como gloria pesada, o sea, pesada en vez de leve. En comparación con tribulación leve, Pablo esperaba gloria pesada. Él esperaba ser glorificado y encontrar a satisfacción y gozo eternamente al contemplar a Dios y al estar con Dios, en cuya presencia hay plenitud de gozo. Y esta gloria eterna y pesada, Pablo dice, es cada vez más excelente. En algunas traducciones dice sin comparación. Es decir, que Pablo fácilmente pudo describir lo que había sufrido, pero no pudo describir lo que él esperaba. ¿Por qué? Porque era incomparable. Entonces, ¿cómo es que Pablo pudo tener esta perspectiva? ¿Cómo es que pudo mantener esta perspectiva eterna? Bueno, él dice, ¿no?, en 18, que lo hizo por poner a su mirada en las cosas que no se ven, por poner a su mirada en Dios, en las almas a los cuales él estaba ministrando, o sea, por los cuales se estaba sacrificando para llevar a cabo a su ministerio, en Cristo, en las promesas de Dios, en su esperanza futura, que también va a tocar en el capítulo 5, en la esperanza de la resurrección. Él meditaba en estas cosas y por fe esperaba estas cosas, y de esta manera él pudo perseverar en la debilidad y el sufrimiento. Entonces debemos aprender de Pablo aquí. Nuestro sufrimiento, por más difícil que sea, no es eterno. Y en comparación con lo que nos espera a los que estamos en Cristo, de hecho es ligero. Pablo lo describe como ligero. Entonces, enfocarnos no en nuestro dolor, sino en la grandeza de lo que nos espera, nos puede motivar a soportar lo que tengamos que soportar para seguir a Cristo. Al encontrar que seguir a Cristo, que ministrar, que buscar ser útil en el reino de Dios, al encontrar que te cuesta, que te lleva a sufrimiento, o sea, lo que te puede motivar a soportarlo es meditar en estas cosas eternas. Entonces, para concluir, déjame resumir lo que hemos visto y luego dirigirme a dos grupos. Para resumir las ideas que hemos visto que Dios nos ha confiado un tesoro en el Evangelio, en el conocimiento de sí mismo. Y por diseño, Dios nos hace débiles, tal que al buscar avanzar el Evangelio, sufriremos al participar en la obra de Dios. Pero Dios lo hace de esta manera para que Él reciba más gloria. Y lo que nos puede motivar a soportar este sufrimiento es nuestra esperanza futura de la resurrección, la esperanza de la vida eterna, es la transformación y vida espiritual que gozamos ahora por medio de Cristo y al vivir en comunión con Él y al meditar y contemplar en Él. Y es la perspectiva eterna que nos ayuda a entender que el sufrimiento es temporal y leve en comparación con lo que nos espera. Entonces, aplicaciones para dos grupos. Primero, si no eres un cristiano, ¿qué debes hacer? Bueno, debes creer en Cristo, porque para ti, sin Cristo, las cosas irán de mal en peor.
Si no eres un cristiano, el futuro no será mejor, sino peor. Pero Dios, por medio de Cristo, ha hecho una manera para que los pecadores que se arrepientan y confían en Cristo puedan ser salvos. Cristo, con su vida perfecta, con su muerte sacrificial, con su resurrección, ha hecho todo lo necesario para salvarnos, para que un Dios santo pueda perdonarnos y regalarnos la justicia perfecta de Cristo. Entonces, si no eres un cristiano, ¿qué debes hacer? Debes arrepentirte y creer el evangelio. Y por favor, si tienes dudas, acérquese a alguien hoy para que te explique con más profundidad lo que es el evangelio, cómo puedes saber ser salvo y cómo puedes ser salvo, para que también puedas tener esta esperanza que tenemos los cristianos de un futuro mejor a pesar del sufrimiento en el presente. Pero segundo, cristiano, ¿qué debes hacer? Primero, debes entender cómo es el cristianismo. Debemos tenerlo claro que el cristianismo no es triunfalista. No es pasar de gloria en gloria en esta vida. No es pasar de triunfo en triunfo. La misma Biblia nos dice que incluye debilidad y sufrimiento, especialmente al seguir a Cristo. Debemos entenderlo. Tú, cristiano, debes entender que esto es lo que la Biblia enseña. Pero luego también debes abrazar a tu debilidad. Debes aceptar y abrazar a tu debilidad, porque Dios se glorifica al obrar por medio de ti en tu debilidad. O sea, si somos salvos, si amamos a Dios, debemos desear a su gloria. Cueste lo que cueste, suframos lo que suframos. Entonces debemos abrazar a esta debilidad y entender que así lo ha diseñado Dios para que Él sea glorificado. Luego también debes soportar el sufrimiento por apreciar cómo Dios obra por medio de ello, por apreciar los fines y las metas que Dios tiene en nuestro sufrimiento y debilidad. Y finalmente debes soportar el sufrimiento por esperar en lo que es nuestra verdadera esperanza, transformación, vida eterna, la gloria pesada eterna en el futuro, el estar con el Señor donde hay plenitud de gozo. Esta es nuestra verdadera esperanza que nos puede sostener y motivar a perseverar en la debilidad y en el sufrimiento. Oremos. Señor, a veces nosotros que te conocemos somos tentados a desmayarnos. Nosotros, Señor, muchas veces somos muy conscientes de nuestra debilidad. Nosotros también podríamos testificar que sentimos frecuentemente atribulados y derribados y perseguidos. Y Padre, a veces queremos simplemente huirnos de estas cosas, pero te damos gracias que nos sostienes y que nos das esperanza para perseverar en debilidad y en sufrimiento. Señor, gracias por el privilegio de conocerte en esta vida, porque estás obrando en nosotros transformación ahora. Gracias por la esperanza de la vida eterna. Gracias por la esperanza de gloria en el futuro. Y Padre, yo te pido que sigas sosteniendo a cada uno de nosotros. Padre, seguramente algunos de tus hijos que están aquí hoy sienten cansados, sienten que están al punto de desmayarse. Por favor, Padre, levántales, ayúdales a poner a sus ojos en Cristo, en la verdadera esperanza que nos prometes, y a no desmayarse, sino a seguir corriendo. Y Padre, por aquellos que están aquí hoy que no te conocen, por favor, ten misericordia de ellos. Abre sus ojos para que vean a tu gloria en la faz de Cristo, para que puedan ellos también ser salvos y tener esta esperanza de vida eterna. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén.